vamos a tomar en consideración que a ustedes les hace falta dos actividades por entregar. Una que ya por supuesto las tienen en plataforma, una es una exposición y la última actividad evaluada es una planificación que va a ser en función a las actividades que ustedes realizan, ¿sí? Si están, por lo menos en el caso de Jesús, que no está concretamente dentro de aula, entonces una planificación y una exposición en relación a la tercera y a la cuarta actividad respectivamente de las actividades que ustedes realizan en cotidianidad y que están, por supuesto, relacionadas con la intervención psicopedagógica o la labor que ustedes desempeñan a nivel profesional, por supuesto, de manera individual, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cuál es el rol del psicopedagogo dentro del equipo, como hemos venido mencionándolo, multidisciplinario, y ya empezamos a hablar de un equipo transdisciplinario. Ese equipo transdisciplinario está igualmente constituido, formado por todos los profesionales que integran el equipo interdisciplinario, es decir, hablamos de psicólogo, de psiquiatra, de ser necesario, de terapista del lenguaje, del docente del aula regular, del foniatra, del terapista ocupacional, del docente de aula, del docente del aula integrada y, por supuesto, de la familia. ¿Ok? Esta familia que está fundamentada en la triada de la cual nosotros ya conocemos, escuela, familia, comunidad, viene a formar parte de este equipo transdisciplinario. ¿Por qué? Porque la familia, sin duda alguna, es un elemento indispensable en todo el proceso de formación y, por supuesto, de inclusión de los niños o niñas con alguna discapacidad. Bien, a pesar de que los niños y niñas y jóvenes que se encuentran dentro de la matrícula del aula integrada no requieren o no presentan características físicas que nos lleve a pensar que ellos tienen alguna discapacidad. Pero, por ejemplo, si hablamos en el caso de un niño con síndrome de Down, de un niño con el trastorno del espectro autista, que sí puede presentar características no solamente físicas, sino también conductuales para el proceso de inclusión a nivel, digamos, lo social, escolar o laboral, es allí donde se establece la prioridad y la importancia del equipo de profesionales que van a cumplir y que van a desarrollar esta importante misión. De hecho, por ejemplo, acá en Venezuela, nosotros contamos con el equipo de integración, que es un equipo que está constituido por profesionales de la modalidad de educación especial, y son ellos quienes se encargan de visitar institución por institución que pertenece a la modalidad de educación especial, bien sean institutos, talleres laborales, para verificar el número de estudiantes, de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que pueden ser incluidos. Y es el equipo de integración el responsable de establecer estos contactos, particularmente aquí en Venezuela, con empresas como El Garzón, El Barata, que son empresas de automercados de grandes dimensiones y que han aceptado favorablemente el proceso de inclusión de estos niños o de estos jóvenes. Porque recuerden, como lo hemos venido hablando previamente, los jóvenes acá ingresan al taller laboral, que es como la universidad de la modalidad de educación especial, y posteriormente que ellos allí aprenden un oficio, son integrados, son incluidos a nivel laboral. Entonces, el equipo de integración establece esa conexión, es el responsable de establecer el contacto con las empresas, con los dueños, con los jefes de recursos humanos, para poder dar cabida, dar entrada a que ese proceso de inclusión se desarrolle cabalmente como está establecido en las leyes de nuestro país. De manera de que un joven, al momento de ser incluido laboralmente, logra establecer todos los beneficios de ley, ¿sí? Queda amparado por las leyes del trabajo que rigen acá en Venezuela.
Y ese joven pues tiene derecho a todos los beneficios establecidos y pautados en la ley. Y el equipo de integración pues se encarga de establecer esos contactos con los jefes, con los responsables de las empresas, donde en función a sus habilidades y destrezas, este joven puede desarrollarse laboralmente. Bien, entonces allí es el equipo, es la importancia de que, por ejemplo, un docente psicopedagogo o que el docente especialista forme parte de ese equipo transdisciplinario. Si bien, digamos que la función del docente del aula integrada va a estar cimentada, va a estar va a tener como epicentro la escuela, la institución educativa, eso no limita a que el docente del aula psicopedagógica, del aula integrada, pueda ampliar su campo de poder funcionar en función de, valga la redundancia, de este niño, de esta niña, de este joven, de este adolescente que necesita y que va a ser incluido, en este caso, laboralmente. Entonces, este grupo de profesionales, por supuesto, van a tener como norte el poder establecer y consolidar en ese niño o en esa niña habilidades y destrezas que le permitan ir avanzando dentro de la escuela del aula regular, que es el epicentro del docente de aula integrada, del psicopedagogo. La función del docente especialista, en este caso del psicopedagogo, es mantener una comunicación totalmente asertiva con el docente del aula regular, que es donde está inmerso el niño o la niña que asiste a la escuela y que es matrícula del aula integrada. Entonces, el rol del docente especialista, del psicopedagogo, además de evaluar y además de hacer el seguimiento respectivo en función a los proyectos que el docente del aula regular está desarrollando en el momento, el docente también especialista puede establecer contactos con otros profesionales que también lo hemos venido mencionando previamente. Por ejemplo, si el docente del aula, el aula integrada, en este caso el psicopedagogo, tiene contactos, por ejemplo, con un consultorio odontológico, él puede establecer contactos y llevar una jornada odontológica a la escuela. De manera de que el campo de funcionamiento del psicopedagogo no solamente está ceñido al espacio de la escuela regular, sino que es un espacio amplio y es lo que nosotros acá llamamos la intermodalidad o la intramodalidad, que son dos líneas de acción que permiten al docente psicopedagogo poder avanzar y poder extender ese campo de acción que, repito, no solamente se va a limitar al espacio del aula integrada o de la escuela donde este profesional desarrolla su función como docente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctor, simplemente como para aclarar conceptos con respecto a la función del psicopedagogo dentro del aula regular. El psicopedagogo viene siendo como ese orientador, ese apoyo que tiene el docente de aula regular para desarrollar los diferentes contenidos temáticos que se van a trabajar con los niños con necesidades educativas especiales que estén dentro de esa aula como tal, sabiendo de que él no ejerce directamente el rol del maestro. Es así, Jesús. Es importante aclarar que el docente el psicopedagogo en este caso no es la idea, ni su función es suplir al docente del aula regular, ¿ok? El psicopedagogo, particularmente acá en Venezuela, tiene un espacio que es el aula integrada, que funciona dentro de la estructura física de la escuela regular, aparte del salón del aula regular donde estudia el niño o niña que está también como matrícula del aula psicopedagógica, ¿ok? El docente psicopedagogo efectivamente va a ser un apoyo del docente del aula regular.
Pero, ¿cuál es la intención? Que el psicopedagogo atienda, bien sea de manera grupal o de manera individual, las necesidades que tiene ese niño para poder consolidar asertivamente su proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Se los explico un poco más detallado. Por ejemplo, si yo soy el docente del aula regular de cuarto grado y ustedes son los psicopedagogos, ese niño o esa niña que está cursando cuarto grado va a necesitar que ustedes como profesionales de la psicopedagogía le den una atención grupal e individual, porque el psicopedagogo a nivel individual trabaja en el espacio del aula integrada las necesidades e intereses de ese solo escolar. ¿Esto qué quiere decir? Que si este niño o esta niña que cursa en el cuarto grado carece o tiene como una deficiencia, hay una falencia allí en el área del cálculo, por decirlo de alguna manera, o de ejemplificarlo, el docente psicopedagogo lo va a trabajar de manera individual dentro del aula integrada. ¿Ok? De manera de que ese niño pueda, o esa niña pueda ir consolidando lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje en este cuarto grado, para que cuando sea promovido el quinto no vaya con la misma falencia, con las mismas necesidades e intereses que debieron haber sido cubiertas en este periodo académico del cuarto grado. ¿Sí? Pero sí es importante que el docente del aula integrada trabaje mancomunadamente, trabaje de la mano con el docente del aula regular, para de esa manera, como les digo, poder consolidar las necesidades e intereses del escolar que está siendo atendido por ambos profesionales, tanto como por el docente del aula regular como por el docente especialista, en este caso el psicopedagogo. ¿Sí, Jesús? Sí, 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 comprendo. Porque usted sabe que de pronto a nivel de conceptos o más bien sí, a nivel de conceptos por estar de pronto en diferentes lugares, eh, adaptarnos nuevamente a un nuevo vocablo un poco a veces complejo. Entonces, hay momentos donde me enredo entre aula regular y el aula integrada. Entonces digo, Ok. bueno, pero Ah, a raíz del desarrollo de los encuentros que hemos tenido, obviamente se me ha quedado un poco mucho más claro lo que es el concepto de aula regular y el aula integrada, conociendo que el aula regular es ese espacio donde se atienden a todos los niños, niños y niñas o jóvenes como tal, que por lo general es guiado por un maestro de aula, que es el que está enseñando constantemente allí, y que la función del psicopedagogo es apoyar a ese maestro del aula, y el psicopedagogo tiene un espacio especial, llamémoslo así de esa manera, que es un aula integrada, ujú. donde atiende a los niños que dentro de esa aula regular presentan algunas necesidades o presentan algunas dificultades de aprendizaje o de cualquier otro tipo, para ayudarlos a fortalecer en esa parte y que el próximo año, los años que sean promovidos, no sigan presentando la misma falencia o dificultad. ¿Correcto? Exactamente, eso es correcto. Vale, sí, imagínate. El aula regular es el salón de primero, segundo, tercero, Ujú. cuarto, quinto, sexto grado, ¿ok? Si hablamos de escuela básica, ¿bien? Y como tal cual como lo estás diciendo, el aula integrada es un anexo, está dentro del espacio físico, de la estructura física de la escuela, qué sé yo, por ejemplo, de la escuela J.A. Román Valecillos acá en Venezuela. Y dentro de la escuela J.A. Román Valecillo funciona el aula integrada, que es el espacio tal cual como tú lo estás señalando, donde van a asistir los niños y niñas que presenten alguna falencia, que necesitan un reforzamiento académico de parte del psicopedagogo. Pero es interesante poder ver cómo funciona desde el punto de vista de la cuestión de las políticas públicas a nivel de educación allá en Venezuela, que me gusta mucho, de verdad, y es
cómo darle el espacio a que cada quien desde su rol pueda realizar su trabajo o pueda realizar su función. Porque acá en Colombia conozco personas que se han titulado como psicopedagogos, pero son docentes de aula regular normal. O sea, cumplen la función simplemente de un docente de aula regular. ¿Sí? No tienen ese espacio de pronto de aula integrada que hemos venido hablando, el que usted nos está comunicando, donde él pueda desarrollar actividades específicas para esos niños que tienen esas necesidades o esos intereses escolares, sino que no, se lanza así como si fuese un docente de aula regular y le toca pues obviamente ejercer esa función desde esa misma aula. Muchísimas gracias por la Sí. claridad. No, aquí funciona diferente, Jesús. De hecho, nosotros acá, por ejemplo, tenemos universidades como el Pedagógico, que es el responsable de egresar docentes regulares, que es decir, que van a desarrollar su labor profesional dentro del aula regular. ¿Sí? Incluso hubo un tiempo en que egresaban docentes integradores o docentes integrales que se encargaban de atender a los niños y niñas dentro del aula regular, dándoles diversas asignaturas, ¿ok? En función al currículo básico bolivariano desarrollado acá en Venezuela. Y ese docente se encargaba de todo el espacio de la planificación, las actividades, las estrategias para el grado específico en el cual había sido asignado o asignada. ¿Sí? Y tenemos docentes egresados también para el área de educación inicial o que también hubo un tiempo en que se llamó preescolar. Entonces acá en Venezuela pues sí hay como esa clasificación. Y el psicopedagogo también estudia, egresa de un instituto o de algún colegio universitario o de una universidad y allí pues aprendemos a trabajar de manera mancomunada con el docente del aula regular y pues por formación tenemos, digamos, diversas estrategias que nos permite, además de la experiencia que vamos desarrollando, pues nos permite poder actuar en beneficio de ese niño, ¿sí? De manera que yo desde el aula integrada pudiese trabajar de manera individual y de manera mucho más específica con un niño que, por ejemplo, se le dificulta lo que es el encolumnamiento, ¿sí? Cómo establecer las columnas específicas para poder desarrollar una multiplicación de dos cifras, por decirte algo. O cómo yo voy a trabajar con el niño mayor o menor que, de manera que el niño, de manera individual, ¿ok? De manera de que ese niño pueda empoderarse de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera individual a través de la explicación, de la aplicación de diversas estrategias y diversas actividades que van cónsonas con el trabajo que desarrolla el docente del aula regular, pero que yo como psicopedagogo pues aplico también mis estrategias, mis conocimientos, mis actividades que quizá con toda seguridad son completamente diferentes a las que aplica el docente del aula regular y que con esa comunidad, con ese trabajo que se desarrolla dentro del aula regular y dentro del aula integrada, pues entonces se actúa en beneficio de ese niño, de esa niña. ¿Bien? Que requiere porque esa es la intención. ¿Para qué? O con qué visión? Con la visión, tal cual como tú lo señalas, de que ese niño egrese de la matrícula del aula integrada y que al momento de yo como psicopedagogo darme cuenta de que ese niño ya consolidó el proceso de aprendizaje que yo como psicopedagogo exploré al momento, al inicio del año escolar, yo, por ejemplo, al finalizar el segundo lapso, me doy cuenta de que ya ese niño, esa niña consolidó las falencias que traía, pues entonces yo lo egreso del aula integrada, ¿ok? Y anexo como matrícula a otro estudiante.
bien sea porque sea referido por el docente del aula regular o porque viene el papá, la mamá o viene referido de algún otro especialista para recibir la atención psicopedagógica dentro del aula integrada. Bien. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Hola doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola María, buenas Sí, tardes, qué gusto poder saludarte. ¿Tú estás acá en Venezuela, María? sí, yo estoy en Tariba, en el municipio Cárdenas. Ok. ¿Y cumples función como psicopedagogo, como docente de aula integrada? Yo cumplí función como docente de aula integrada en la Dirección de Educación del Estado Táchira Ujú. hace un año. Actualmente estoy como psicopedagoga del Colegio Nazaret en Tariba. Ok, qué chévere. Bueno, María, estamos hablando un poco de nuestro rol, de nuestro desempeño como equipo interdisciplinario, ¿sí? De la importancia del psicopedagogo, de formar parte de ese equipo interdisciplinario y que ahora tiene la visión de ser transdisciplinario, ¿ok? Porque incluimos a la familia. Ok, ¿Sí? Entonces, conversaba con Jesús, que Jesús está en Colombia y establecíamos un poco las diferencias ok. de lo que nosotros llevamos acá en Venezuela, porque nosotros acá en Venezuela incluso hablamos de la línea de acción de la transdisciplinariedad y de la intramodalidad que nos permite a nosotros como psicopedagogos el poder ejercer nuestras funciones un poco más del espacio o fuera del espacio del colegio en este caso o de la escuela. ¿Sí? Yo le comentaba a Jesús un poco que nosotros también podemos desarrollar y establecer contacto, podemos llevar al colegio una jornada ontológica, una jornada médica. Sí, o charlas de otros profesionales en relación a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, eso era un poco lo que tenemos planificado para la tarde de hoy. Conversar acerca de la importancia del psicopedagogo dentro del proceso de evaluación. María, me gustaría conocer un poco de tu parte, cómo llevas este proceso de evaluación con los niños y niñas que son como tu matrícula dentro del colegio. Ok. Bueno, doctor, yo tengo una matrícula, ¿verdad?, de niños con necesidades educativas especiales y también con diagnosticados ya con trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Por lo menos, en mi matrícula tengo yo una niña con dislexia, tengo yo un niño autista, tengo también dos niños con lo que es TDAH, ¿sí? Trastorno déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué me han exigido a mí? Un plan individual para cada uno de ellos, un plan educativo, Ajá, el y cual yo he elaborado. María, disculpa, Ajá. para la niña que manifiesta que tiene dislexia, ¿esa dislexia ya está comprobada? Sí, ya ha sido diagnosticada por un psicólogo y por un neurólogo. Ok. Porque Este, es importante recordar que la dislexia es una dificultad específica de aprendizaje, ¿ok? Y es sí, específica porque exclusivamente viene con una correlación bien importante a nivel neurológico. Entonces, debe ser este especialista quien realmente la diagnostique. exactamente. Sí, ella inició su proceso de evaluaciones y ya le hicieron el diagnóstico. Tuvo aproximadamente 6 meses de evaluación. Ok. Bien, Así que bueno, fue totalmente comprobado. ya, ok, María. ¿Y tú allí en el colegio tienes la oportunidad de establecer contactos con otros especialistas, con psicólogo, con el neurólogo, con el Bueno, pediatra de esta niña? bueno, doctor, a mí me enviaron, lo que me llevaron sus padres fue un informe de la psicopedagoga privada de ella, ¿sí? Ujú. Y de la psicóloga que la atendió, pues que ayudó, como quien dice, a establecer su diagnóstico. Y claro, esto digamos que está fuera del colegio, ¿no? Es la parte privada que los padres le han buscado a ella de atención. Pero en el colegio como tal, pues como psicopedagoga estoy yo y hay una orientadora de la conducta que es a nivel para todo el colegio.
somos nosotras dos quienes integramos pues el equipo multidisciplinario en este caso en la institución. Cualquier inquietud, perfectamente me puedes Muchas gracias. escribir a través del WhatsApp y con todo gusto te respondo cualquier otra inquietud que se pueda presentar, ¿vale? Ok, doctor, claro que sí, estoy atenta. Vale, chévere. Entonces vamos a continuar con la importancia del rol del psicopedagogo en el proceso de evaluación. Es muy importante, bueno, y María, pues Muy bien. María que también está dentro del campo, pero a nivel de Jesús, que su función es un poco diferente quizás a la nuestra. Nosotros ¿cómo hacemos para cumplir o para desarrollar el proceso de evaluación para poder, digamos, elegir la matrícula que va a formar parte del aula integrada? ¿Ok? Cuando empieza el año escolar, nosotros como psicopedagogos establecemos una evaluación diagnóstica y esa evaluación la aplicamos a la mayoría de los niños que abarcan desde primero hasta sexto grado. En función a los resultados de esa prueba diagnóstica es que nosotros vamos a seleccionar a los estudiantes que van a hacer matrícula del aula psicopedagógica. Por supuesto, esos resultados los compartimos con el docente del aula regular. De manera de que Bien. si, por ejemplo, yo el año pasado tenía un niño que lo atendí en el aula integrada y ese niño o esa niña estudiaba segundo grado y este año fue aprobado al tercero, yo debo como psicopedagogo verificar la prueba diagnóstica de ese escolar para verificar su proceso o su avance. Si el docente del tercer grado en el cual está cursando actualmente me manifiesta de que Pedrito Pérez necesita una atención psicopedagógica, ese niño o esa niña va a formar parte de la matrícula del aula integrada. ¿Ok? Lo ideal es que yo, como psicopedagogo, debo tener una matrícula de manera independiente del aula regular. Si yo, por ejemplo, en el tercer grado, por decir algo, tengo 2 o 3 escolares que forman matrícula del aula integrada, yo debo atender a esos niños en el espacio del aula integrada de manera individual y también debo trabajarlo dentro del aula regular. ¿Eso qué quiere decir? Que con todos los escolares que cursan el tercer grado en función al proyecto que está desarrollando el docente del aula regular. ¿Sí? Si el docente del aula regular, por ejemplo, está trabajando el proyecto de las plantas y yo tengo 2 niños que son matrícula del aula integrada, yo entonces debo ponerme de acuerdo con ese docente del aula regular para establecer estrategias en las cuales yo voy a involucrar a los 2 niños que están como matrícula del aula integrada, pero que al mismo tiempo forman parte de la matrícula del tercer grado. Y debo establecer estrategias y actividades que me permitan a mí como psicopedagogo el poder ir evidenciando la evolución de los niños que forman parte de la matrícula del aula integrada. ¿Ok? De manera de que yo cuando voy al aula regular voy a trabajar de manera acorde y de manera de mutuo acuerdo con el docente del aula regular. Es importante trabajar mancomunadamente con el docente del aula regular, ¿ok? De manera de que tanto el trabajo de nosotros como psicopedagogos junto con el docente del aula regular podamos actuar en beneficio de ese niño, de esa niña que requiere y que está recibiendo nuestra atención simultánea, ¿ok? Del docente del aula regular y del docente del aula integrada, ¿ok? O del psicopedagogo. En este caso, irregularmente lo que se acostumbra es que el docente psicopedagogo conoce del proyecto que está trabajando el docente del aula regular. Y con ese conocimiento, entonces el docente psicopedagogo desarrolla estrategias y actividades que están cónsonas con el proyecto que está trabajando el docente del aula regular. De manera de que haya una línea de acción, sí, algo lineal que vaya en beneficio y que por supuesto permita al niño o a la niña que es matrícula
poder establecer y poder demostrar que ha desarrollado habilidades y destrezas. Esas actividades que lleva el docente psicopedagogo al aula regular pueden ser relacionadas en un área específica, digamos matemática, o digamos lectura, escritura, escrituras espontáneas, cuentos, ¿ok? De manera de que ese niño y esa niña que son matrícula del aula integrada puedan demostrar habilidades y destrezas para que el docente del aula regular también evidencie de la evolución de estos escolares. Bien, entonces por ello es la importancia de que el docente integral y el docente regular, perdón, y el docente del aula integrada formen y constituyan parte del equipo interdisciplinario. Sería excelente que en reuniones que por supuesto sean acordadas con los diversos profesionales, estén todos los profesionales que trabajan en beneficio de ese escolar, tal cual como lo señalaba María. Si la niña, la cual ella hace mención, tiene una psicopedagoga de manera privada, sería muy interesante que nosotros como institución donde estudia este escolar, pues la escuchemos y nos demos cuenta cómo trabaja ella de manera privada, de manera individual con esta escolar. ¿Ok? Entonces, el compartir e intercambiar opiniones entre profesionales va a dar una consistencia, va a permitir que haya una consolidación mucho más efectiva, mucho más productiva y por supuesto en beneficio de ese escolar a quienes estamos trabajando dentro de la institución educativa como tal. Bien, por supuesto, si nosotros, en el caso de que tengamos, que también María lo refería, tiene niños con TDAH, tiene niños con el trastorno del espectro autista, sería muy interesante el poder evidenciar y conversar, aprender también y por supuesto compartir conocimiento con los diversos profesionales que están trabajando con ese niño. Si el niño que en este caso presenta trastornos del espectro autista tiene, digamos, una alteración en el proceso del lenguaje, sería muy interesante el poder conocer cómo el terapista del lenguaje está trabajando en función de eso y cómo yo como psicopedagogo puedo reforzar en mi espacio el trabajo que ese profesional también desarrolla con el Pedrito Pérez, con el niño, con la niña que también forma parte de mi matrícula. Entonces es por ello que es muy importante la función y que el equipo interdisciplinario o el equipo transdisciplinario pudiese reunirse una vez, como mínimo una vez al mes, pero sería muy interesante poderlo hacer cada 15 días, de manera de poder evidenciar la evolución de cada escolar. Y desde el contexto académico, que sería en el colegio o en la escuela, esa reunión no puede faltar al momento en que finaliza el periodo escolar. Es decir, cuando finaliza el primer lapso, nosotros como docentes psicopedagogos, debemos reunirnos con el docente del aula regular como mínimo para poder evidenciar si el niño o la niña que forma parte de mi matrícula va a continuar en el segundo lapso o en este primer lapso por el proceso de madurez de ese niño que particularmente para mí es vital e indispensable el respetar el proceso de maduración del escolar. Él va a continuar trabajando conmigo en el segundo lapso o definitivamente en este primer lapso ya él debe egresar del aula integrada. ¿Ok? Entonces es muy importante que quienes estamos a nivel de la parte educativa como mínimo, al finalizar cada periodo escolar, cada lapso académico, debemos tener una reunión con el docente del aula regular. Si se da con los papitos, con el papá, con la mamá, con otros profesionales que atienden a este escolar, eso sería una satisfacción a nivel profesional maravillosa y única
porque eso va a permitir que nosotros podamos consolidar y podamos trabajar en función de ese niño, de esa niña que está requiriendo de nuestro apoyo como profesionales en este momento específico, ¿ok? Y algo que es muy importante es que nosotros como psicopedagogos debemos ser respetuosos del proceso de madurez. Yo particularmente a nivel profesional he tenido experiencia de niños y niñas de escolares que antes de estas fechas decembrinas se les dificultaba mucho adaptarse al aula regular específica, bien sea de segundo o de tercer grado. Y cuando regresamos ahorita en el proceso de este reinicio de año escolar, en el mes de enero, hay un cambio de 180 grados de parte de ese escolar. ¿Por qué? Porque su proceso de madurez, su proceso de edad cronológica, su proceso de adaptación y, ¿por qué no?, de aceptación de que está viviendo, de que está experimentando una nueva experiencia a nivel académico, le van a permitir consolidar muchísimo más su proceso general, tanto cognitivo como conductual, ¿ok? Y eso lo podemos ver claramente cuando nuestros niños y niñas ingresan al primer grado, que vienen de la educación inicial. El primer lapso es casi bueno, fatal para tanto para el docente como para los niños. Pero ya cuando empezamos este periodo académico de finalizar el primer lapso, y dar inicio al segundo lapso, el proceso académico mejora de verdad que muchísimo, porque los niños ya a nivel conductual vienen con otro proceso de madurez y que por supuesto este proceso de madurez es 100% significativo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Una inquietud, doctor, con respecto al proceso. Bueno, ya cabe nuevamente resaltar que los procesos en Colombia se manejan bastante diferente, bastante. Sí, Este, eh, pero una duda que tengo con todo lo con respecto que usted ha venido desarrollando durante la temática. ¿Y en qué momento el psicopedagogo trabaja con esos niños que tienen esas necesidades específicas? Si lo hacen extra bueno, yo sé que hay un aula regular dentro de la institución, una aula, perdón, integrada, ¿sí? Hay un aula integrada dentro de la institución. ¿En qué momento el psicopedagogo atiende a esos niños que tienen intereses escolares diferentes o necesidades diferentes? Si lo hacen, por ejemplo, hay un niño que tenga el problema de dislexia, era que la compañera había hablado de una niña, ¿verdad? Un sí. problema de dislexia. O sea, ella trabaja todas sus horas académicas, digamos así, escolares con la niña, o la niña está en el aula regular y en una hora específica pasa al aula integrada. O bueno, no sé cómo es la dinámica ahí en esa parte. Entonces, esa sería como mi inquietud. No sé si me hago entender con Sí, respecto a lo que quiero preguntar. sí. María, ¿quisieras responderle? No sé si fue exactamente, o sea, en resumen, cómo es el trabajo con la niña o cuántas veces por semana trabajo con ella o Sí, cuánto tiempo le dedico. ajá. Jesús nos pregunta que cómo es tu trabajo en la semana. Si hay un horario establecido, con qué frecuencia tú atiendes a esta niña que presenta exclusivamente la dislexia. Bueno, la niña que presenta la dislexia es uno de los casos prioritarios que tengo, ¿sí? Claro está, siguiendo su plan de especializado, yo la atiendo a ella una vez por semana en una cita de 45 minutos, específicamente los días viernes. Yo la atiendo de 10 de la mañana a 10:45. Esa es mi atención individualizada. Puede ser que la semana siguiente no la atienda en mi oficina, ¿verdad? Individualmente, sino que entre al aula de clase y evalúe también lo que es su desenvolvimiento en el aula. Ujú. Eso es como lo he venido haciendo yo en el colegio. Y así lo hago por lo menos con el niño que
también es diagnosticado con el trastorno del espectro autista y con los dos TDAH. Exacto. Jesús, nosotros lo hacemos de esa manera, ¿sí? Digamos que también tenemos un horario de clase, un horario que empieza desde las 7 de la mañana hasta las horas del mediodía. Entonces, por ejemplo, el día lunes, como lo está refiriendo María, el día lunes yo atiendo de manera individual, por ejemplo, dos escolares del tercer grado. Los atiendo de 7 de la mañana a 7:45. ¿Por qué a dos niños? Porque estos dos niños estudian el mismo grado y, digamos, tienen la misma edad cronológica, ¿ok? Tienen necesidades e intereses que son similares. Entonces yo a ellos los puedo trabajar, bien sea en mi espacio del aula integrada, de manera individual, atiendo uno y luego atiendo al otro, o de manera grupal, ¿ok? Les coloco la misma actividad a los dos escolares. Luego, Doctor, disculpe, aunque tengan las mismas necesidades, las diferentes necesidades, perdón. no, si tienen diferentes necesidades, los atendemos de manera individual, ¿ok? Perfecto. O sea, por ejemplo, si yo tengo dos escolares de tercer grado que presentan omisión y sustitución al momento de hacer la copia, entonces yo a esos dos escolares los puedo trabajar en el mismo horario con las mismas actividades, porque son las características, las necesidades que ellos me presentan. ¿Ok? Pero si yo tengo, por ejemplo, en tercer grado, como lo refiere María, tengo una niña que ya está diagnosticada con dislexia. Lo ideal sería que yo a ella la atienda sola, bien sea en el espacio del aula integrada o en el espacio del aula regular, como lo señala María. Luego, esas son las dos primeras horas del lunes. Luego, después del receso, a las 8:30 de la mañana, yo puedo ir al aula de cuarto grado, por ejemplo, y llevo estrategias y actividades que estén consonas con el proyecto que el docente del aula regular está trabajando. ¿Por qué? Porque yo en el aula de cuarto grado tengo un escolar que es matrícula del aula integrada. Y ese niño yo me he dado cuenta que a nivel de socialización es donde presenta la mayor falla. Entonces yo voy al aula del cuarto grado y trabajo actividades que me permitan evidenciar cómo es el proceso de socialización de ese niño dentro de la estructura física, dentro del espacio del salón de cuarto grado. Y así lo voy haciendo los demás días de la semana, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Ok? Tengo como un horario de atención. Doctor, yo tengo una pregunta, justamente como estamos hablando de lo que es el rol del psicopedagogo, justamente esta semana yo tuve, digamos que como una limitación del campo de acción, pero quiero que usted me diga si lo que yo estaba haciendo está bien o si eso ya no entra en mi competencia o si sí se puede hacer. Por lo menos yo tengo una formación en psicoterapia, porque como tal yo soy orientadora de la conducta. De hecho, usted fue profesor mío también en lo que fue el curso de la licenciatura, ¿verdad? Y bueno, yo obtuve mi título como licenciada en orientación, pero hice una especialización en psicoterapia. Tengo estudiantes que han sido víctimas, lamentablemente, de abuso sexual. Ellos han iniciado procesos judiciales y algunos reciben atención psicológica terapéutica externa, o sea, consultas privadas. Pero hay otros que, bueno, por situación económica deficiente, pues no pueden acceder a esto y los representantes han solicitado en el colegio que yo pueda atenderlos. Entonces, digamos que eso ya es algo, digamos, como una atención emocional. Pero esta semana la congregación de los colegios Nazaret aquí en Venezuela, esa dirección ha dicho que, bueno, que la parte emocional pues debe ser referida directamente a un psicólogo y no los psicopedagogos estar tratando eso porque pues debe abocarse a lo que es más la parte de rendimiento, de aprendizaje, digamos que esos casos, esas necesidades especiales educativas y no la atención de la parte emocional. Claro está, eso
por lo menos en estos casos de abuso sexual. Hay otros niños que han solicitado la atención porque vienen de familias disfuncionales y bueno, han evidenciado violencia doméstica y ese tipo de situaciones traumáticas. También porque se maneja un programa que yo pues lo coordino de inteligencia emocional y pues son terapias grupales, son como clases donde se dividen a los niños por mitad de grupo y se da lo que es una terapia de grupo para lo que es medir su rango emocional del momento y bueno, que ellos se desahoguen y hagan distintas actividades que les permitan aprender a manejar sus emociones. Ya para concluir, les digo que por lo menos en el caso de los niños con necesidades educativas especiales o que presentan ya un trastorno del neurodesarrollo, un trastorno neurodiverso, su autoestima se ve muy afectada porque ellos no se ven, no se sienten igual que los demás niños, ¿sí? Sienten como se sienten inferiores. Entonces, yo pienso que no podemos dejar de lado la parte emocional, ¿no? Entonces, yo por lo menos hago también actividades donde ellos se conozcan, se valoren todo lo que es autoconocimiento, autoconcepto, autoestima. Pero pues no sé si estoy saliéndome de lo que es mi rol como psicopedagoga y eso pues quiero saber si por favor me lo pueden aclarar. Para darle respuesta a María, María, eso ha sido tema de gran discusión, ¿ok? Hay muchos profesionales psicopedagogos que manifiestan que dentro del aula integrada no se debe trabajar problemas conductuales o conductas que estén fuera de lo que es la parte psicopedagógica. Muchos de nosotros hemos decidido estudiar orientación de la conducta y por algo interno, pues no podemos dejar de aplicar estrategias que vayan en beneficio de mejorar la parte conductual. Pero hay, lo que te digo, hay muchos profesionales que manifiestan que el psicopedagogo debe encargarse pura y exclusivamente de la atención psicopedagógica, es decir, lectura, escritura, cálculo, psicofunciones. Bien, y de esa manera desarrollar planes de acción que estén en beneficio del escolar que está siendo atendido. Más no problemas que estén correlacionados, por ejemplo, con una hiperactividad. Hay profesionales de la psicopedagogía que no son orientadores de la conducta, que no han realizado otros estudios similares a los que tú tienes y no están de acuerdo con salirse o con romper ese espacio, ¿ok? Pero si a ti, ojo, es una visión muy personal, ¿ok? Y respeto la de los otros compañeros. Pero si tú como profesional de la psicoterapia te das cuenta de que tú puedes actuar en un momento específico, en un momento concreto, sin romper o sin alterar el proceso de otros niños o jóvenes que estén allí en el espacio, yo siento que debes hacerlo, que puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque esa personita, ese individuo a quien tú estás atendiendo en ese momento necesita de tu apoyo y necesita de tu ayuda en ese momento específico. Quizás a ti como profesional no se te va a dar la oportunidad el día de mañana de poder ayudar a ese joven que hoy te está pidiendo el apoyo. Porque quizás mañana ya tiene otra experiencia, porque quizás mañana ya superó lo que estaba viviendo hoy, o porque quizás mañana yo no voy a la terapia. Entonces, si está en ti, y recuerda que nosotros a nivel conductual podemos establecer patrones siempre y cuando no alteremos, no modifiquemos la situación experimentada en el momento, ¿sí? Nuestra misión, nuestra visión es guiar un determinado proceso y dar diversas alternativas. Es él como individuo quien va a decidir poner en práctica o no lo que tú le estás transmitiendo en ese momento. Pero yo particularmente siento que si tu corazón, tu profesionalismo, tu razón de ser de ese momento
te dice hazlo, no dudes en hacerlo. Por lo que te digo, posiblemente el día de mañana no se te vuelva a presentar la oportunidad de poder actuar en beneficio de esa personita en ese momento exclusivo. ¿Sí? Recuerda que muchas veces nosotros tenemos en contra el tiempo. Entonces, lo que podemos hacer hoy no necesariamente es necesario o lo podamos hacer el día de mañana. Ok, doctor, entiendo perfectamente. Y bueno, pienso de la misma forma en la que usted piensa, estamos de acuerdo y compartimos la misma visión. También es cierto que, bueno, pues muchas veces atendiendo las necesidades escolares especiales de los estudiantes que tenemos en matrícula, pues también el tiempo es limitado, ¿sí? Sí. Pero cuando se presenta la necesidad ante una situación tan grave, con niños tan pequeños, inclusive de preescolar, pues yo pienso que es necesario atenderla porque es una ayuda que solicitan los familiares, ya que ellos no tienen la capacidad económica de acudir ante un especialista. Sí, bueno, también te iba a decir eso, ¿no? Si lo puedes llevar a la parte privada, pues sería maravilloso. Una sugerencia, María, es que nunca o procura siempre estar en compañía de otro profesional, ¿sí? De la docente del aula. Procura no estar todo el tiempo sola. ¿Por qué te lo digo? Por las diversas experiencias que ya hemos escuchado y ya hemos tenido. Entonces sí es importante que si tú vas a desarrollar una determinada actividad, estés en compañía del docente del aula, ¿ok? Procura nunca estar todo el tiempo sola, sino es prudente que ante la actividad que vas a desarrollar, estés en compañía de otro profesional, de un personal, del coordinador o de otro profesional que también te acompañe en el espacio en ese momento específico. Ok, doctor, muchas gracias. Tomaré en cuenta entonces su sugerencia para Chévere, chévere, lo que hija. dan atenciones. Vale. Me gustaría verificar con ustedes, Jesús, María, Alexander, agradecerles la sintonía, el estar en línea, agradecerles el interés, la preocupación de parte de cada uno y de ti, María, por este espacio, por permitirme compartir con ustedes esta grata experiencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también y que este año esté repleto de infinitas bendiciones para ustedes, para sus familias. Y les reitero nuevamente el gusto de poder compartir y de poder aprender con ustedes también a través de la tecnología y de esta experiencia tan grata que cada uno de ustedes también tiene de manera personal y que engrandece también mis conocimientos y mi humilde experiencia. De verdad que muchísimas gracias y nos vemos pronto, Dios mediante.